Seguimos con estos actos de la Semana de la Mediación de Medicam, de la institución de mediación de vuestro Colegio de Abogados de Madrid, que esperamos, y así lo habíamos programado, estén siendo de vuestro interés y que estén alcanzando lo que queréis. Nos queda todavía mucha semana, nos quedan muchos actos a los que, por supuesto, os esperamos contar con vosotros. Hoy, una vez más, contamos con un invitado de excepción. Yo creo que por el nombre, cuando hablamos de Pascual Ortuño Muñoz, todos sabemos de quién estamos hablando. No necesitaría presentación, pero yo me veo en la obligación, porque así quiero hacerlo, de destacar algunos de estos aspectos fundamentales, que es lo que le traen a esta Semana de la Mediación. Por eso de su currículum, y lógicamente, como se venía en el programa y conocéis todos, Pascual es magistrado y presidente de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. No quiero dejar de destacar que Pascual fue vicepresidente de GEM Europa desde el año 2012 al 16. También especialmente relevante su papel como director de la Escuela Judicial Española desde el año 2009 al 2011. Sabéis que había sido director general también de Derecho Privado y Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña desde febrero del 2007 al 2009. Y algo que a mí siempre me gusta destacar, Pascual, porque yo creo que eso imprime carácter. Fue abogado en ejercicio del Colegio de Abogados de Murcia y además, desde el año 75 hasta el 89, y además secretario de su Junta de Gobierno durante 5 años, del año 84 al año 89. Pero seguro que si por algo estáis aquí todos, además de por el libro que nos va a presentar, es porque Pascual es uno de los grandes maestros en materia de mecanismos adecuados de solución de controversias en nuestro país. Es un referente, un pionero y además alguien que ha arrastrado que muchos hayamos decidido apostar por estos mecanismos y porque fue además de aquellos que desde siempre, además debo remarcar su generosidad, ha participado en la implantación de la mediación desde el primer momento e incluso luego con posterioridad. Todos sabéis que ha traído nuevas figuras como la del coordinador de parentalidad. Pascual es, yo tengo que decir que es de esos ponentes a los que hemos escuchamos en múltiples ocasiones y siempre queremos seguirle escuchando. Siempre nos quedamos, Pascual, con ganas de más. Siempre da gusto poder asistir a tus intervenciones en lo relativo a la claridad de tus exposiciones, pero sobre todo a la lucidez y a la visión que tienes, especialmente en esta materia, que son los mecanismos adecuados de resolución de conflictos, a los que seguro que nuestro país te debe mucho en lo relativo a la implantación. Como ya sucediera en nuestra Semana de la Mediación, allá por el año 2019, donde presentaste también aquí tu libro Justicia sin jueces, te tenemos que agradecer nuevamente que quieras presentar esta publicación en nuestra Semana de la Mediación. La publicación, como sabéis todos, realizado por una editorial, yo le decía previamente que le ha salido un libro muy castizo, porque es un libro de Madrid, por la editorial Azar. Nos va a presentar Pascual esta tarde y seguro que nos hablará de mediación y luego, si no, le preguntaré del anteproyecto de la Ley de Agilización Procesal y sobre todo sobre el título primero en materia de mecanismos alternativos. Nos va a presentar y nos va a hablar de su libro Hijos ingratos, claves para entender los conflictos entre padres e hijos adultos. Por lo tanto, Pascual, cuando quieras, deseosos de escucharte, tienes la palabra. Bien, pues muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias a ti, Fernando, por la presentación de amigo cariñosa que has hecho. Yo estoy encantado de estar cibernéticamente en Madrid. Me hubiera gustado más estar presencialmente, como he estado en muchas ocasiones, pues que yo creo que desde las primeras conferencias que se dieron en Madrid, en el colegio, sobre temas de mediación, pues tuvisteis la amabilidad de invitarme y yo creo que son varias las promociones a las que me he podido dirigir. Siempre es un gusto estar con vosotros porque además creo que la función de la abogacía en esta materia es fundamental y ahora lo vamos a ver y vamos a tener una gran oportunidad. Yo ahora lo que me voy a ceñir, por lo menos en esta primera parte, es a la presentación del libro.
pero no una presentación del libro al uso, o sea, no voy a particularizar en muchas cosas, sino que voy a explicar un poco las razones, el por qué, cómo lo hemos hecho y anunciar una cosa, y es que es un concepto de libro diferente, diferente al que, como dice mi nieto me dice, abuelo, esto es diferente, ¿verdad? Se ha aprendido la palabra diferente, diferente en el sentido de que el libro no pretende solamente que se lea, sino que además se pretende que se participe. He preparado una pequeña presentación que os lo voy a compartir si conseguimos hacerlo. Este es el libro, si estáis viéndolo ya, se llama Hijos Ingratos y bueno, pues destacaría la autora del grabado, que es una artista mexicana que vive en Barcelona, se llama Multitud, esa multitud de personas que representan un poco, ¿no? Ese desconcierto que a veces tienen las multitudes y que tienen tantas personas y que tenemos tantas personas. El porqué de los hijos, ¿por qué este libro? Bien, este libro es como una especie de reto personal que yo llevaba también en el corazón. Llevo muchos años, desde el 97 estoy en la sala de familia de Barcelona, pero desde muchos años antes he estado en un juzgado de familia y también como abogado llevé muchos temas de familia. Y entonces lo que sí puedo decir ahora que estoy casi ya en el umbral de dejar la jurisdicción también y dedicarme también a otras cosas, es que en materia de familia hay muchos conflictos que están escondidos, muchos conflictos que no vemos, muchos conflictos que por la propia naturaleza de las relaciones familiares o son vergonzosos o no se saben tampoco manejar y la realidad es que hay muchas personas que los sufren. Desde luego, el otro día un locutor de Radio Nacional que me hacía una entrevista me decía, y no hay hijos ingratos, perdón, no hay padres ingratos con los hijos. Y decía, sí, sí, pero eso es, como decían en la película aquella famosa de Hitchcock, ¿no? Pues sí, pero eso es otra historia. También los hay, también los hay. Pero lo cierto es que hay un pozo de soledad, hay un pozo de amargura en personas mayores por estos conflictos que se están viviendo y que la sociedad no tiene instrumentos y la justicia tampoco. Por eso, muchas veces cuando se habla de mediación, hay muchos compañeros, muchos mediadores que cifran sus esperanzas en la mediación en que desde los juzgados se les deriven mediaciones. Y esto no es así. La mayoría de los países donde la mediación funciona, y bueno, dentro del ámbito latinoamericano, esto ha sido una sorpresa casi, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos que antes se anquilosaban, se quedaban ahí en la sociedad, se quedaban en las familias y con la mediación se permite que esas personas puedan recomponer sus relaciones, puedan tener una cierta esperanza. Porque es muy difícil en los conflictos de familia ir al juzgado. Es muy difícil demandar a los hijos. En primer lugar, porque supone también la aceptación de un fracaso personal muy importante. En segundo lugar, porque tampoco los abogados ni los jueces tenemos la especialidad ni sabemos qué hay que hacer en estos casos. A veces, cuando se interpone una demanda que afecta a estas relaciones de hijos ingratos con los padres o madres, por ejemplo, es el caso de los abuelos, cuando se cortan las relaciones, los padres o las madres deciden cortar las relaciones con los abuelos por alguna razón, algunas de ellas inconfesables, ¿no? Porque no les han querido firmar un préstamo o porque el abuelo ahora quiere poner calefacción en la casa y los hijos le dicen para el tiempo que te queda, ¿por qué? Bueno, pues entonces se les castiga con los hijos. Todos sabemos que esos casos que se judicializan fracasan casi siempre, porque los instrumentos que tiene la jurisdicción
que tenemos en los juristas, pues no llegan. No llegan porque no deja de ser el proceso judicial una batalla y bien cuando se consigue a base de pruebas, de luchas, de demandas, de poner verde al otro, etcétera, etcétera, una sentencia a su favor, hay que ejecutarla. Y hay apelaciones. Y muchas veces pues se tira la toalla. Se tira la toalla. Y entonces, claro, he puesto uno de los ejemplos, ¿no? De los muchos que hay. Entonces, con este libro he pedido dar visibilidad, en primer lugar, a una serie de conflictos. No son muchos, porque son 11 casos. Son 11 casos reales que yo he vivido y que he vivido como juez. Pero, por otra parte, también en esos casos donde hemos hecho unas reflexiones sobre los vínculos familiares y lo que se debe hacer, en todos ellos, el mensaje principal es, debe usted buscar a personas que le ayuden. Y esas personas pues pueden ser trabajadores sociales, esas personas pueden ser psicólogos, pueden ser abogados, pero pueden ser mediadores. Y deben ser mediadores porque, claro, cuando un tema de este tipo, de esta naturaleza, encuentras un buen mediador que sabe incitar, que sabe invitar, que sabe deducir a la otra parte para que se avenga a tener una reunión, a hablar del tema, a ver la trascendencia de lo que se está haciendo. ¿Cuántas veces detrás de esos conflictos familiares, pues lo que ha faltado es alguien que comience, alguien que comience eh, a hacer reflexionar, ¿no? A poner las cosas con el sentido común, bueno, pues a ver otra serie de dimensiones. La verdad es que la importancia de los vínculos familiares es esencial en nuestra sociedad. Y parece mentira porque nuestros políticos se cansan de hablar de la familia. Pero luego, a la hora de los presupuestos generales del Estado, de las comunidades, de los ayuntamientos, hay que ver cuánto dinero dedican a estas cosas, por ejemplo, a fortalecer los vínculos familiares. Porque claro, que se hable de la familia y de la Sagrada Familia y de la familia y tal, pero no se destinen fondos. A mí me parece ya, a mi edad, yo en la política me he hecho bastante escéptico. Yo muchas veces a los políticos les digo, oiga, usted no me venga con planteamientos grandilocuentes, ni de nacionalidades, ni de que usted va a hacer, ni de que va que tiene una vínculos con la derecha, con la izquierda, con la progresía, con el proletariado. No me venga usted. Dígame usted cómo va a recaudar los impuestos y a qué los va a dedicar. Eso es la política viva. Bien, pues claro, cuando vemos la importancia que se da a la política por nuestros gestores públicos, es cuando vemos precisamente cuánto dinero destinan a esto. Bueno, pues yo he trabajado aquí, he traído una serie de casos que han llegado a los juzgados y que a mí se me quedaron muy prendidos en el corazón. De aquellos casos que yo diría donde el juez llora. Si no llora, yo soy muy llorón, ¿no? Pero si no llora en la sala de vistas, pues sí le impresionan. Y hay casos de los que se cuentan en este libro que yo he arrastrado pues desde hace 30 años, desde que estaba en Lérida de juez de instrucción. Bien, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he construido? Pues los que conocéis en Justicia sin jueces, este libro es un poco continuación de aquel método, de aquella metodología. Se trata de trabajar la casuística. Todos los temas comienzan con la narración de un caso real de los que suelen entrar a los juzgados. Y he dicho que hay muchos que no entran, pero a veces entran en los juzgados, porque hay un momento determinado que hay personas que explotan, ¿no? Y a partir de este caso, ¿no? Bueno, pues he contado con colaboradores, porque yo no puedo pasar por ser un psicólogo, ni un trabajador social, ni un psiquiatra. He contado con amigos con los que he reflexionado. Es un libro abierto, como ya os dije al principio, y sigue siendo abierto, como luego os diré. A partir de un caso, los diversos colaboradores reflexionan conmigo y explican sus puntos de vista. Y ahí, bueno, pues vemos un poco qué ha pasado, intentamos ver por qué ha pasado,
podemos ver también qué podemos hacer si aquello tiene solución y, en definitiva, con una visión más realista, a veces, pues el tirar la toalla, pero tirar la toalla en un sentido positivo. Es decir, mira, la vida no me la amarga mi hijo, no me la amarga mi hija. He hecho todo lo posible, pero si haciendo todo lo posible eh, mm, mi hijo, mi hija no han sido capaces de darse cuenta, pues adiós muy buenas. Adiós muy buenas porque yo los años que me quedan de vida quiero ser feliz. Así que váyase usted a paseo, ¿no? Si quieres venir, ya vendrás. Aquí también hay otro ámbito importante, y es un ámbito importante que también bosquejo en el libro y que os adelanto, porque sabemos, todos los que estáis en el mundo de la mediación, conocéis la herramienta de trabajo, conocéis la metodología, la intervención psicosocial, que es la coordinación de parentalidad, que está dirigida a esas rupturas entre padres y madres, hijos o hijas, por la mala gestión de los conflictos. Pero siempre estamos hablando de hijos menores de edad, para los cuales, salvo en los casos donde hay violencia de género o hay casos de violencia donde no es posible, o hay enfermedad mental o hay patologías graves donde no es posible, y hay que decir desde el principio, aquí no puede haber relaciones, pero si no, pues estamos trabajando en metodologías para que esos vínculos se puedan mantener. Pero cuando esos hijos son mayores, cuando esos hijos ya alcanzan la mayoría de edad, entonces ya no hay ni siquiera previsiones legales. No hay ni siquiera previsiones legales. Entonces, con estos hijos que pueden tener 20 años, que pueden tener 30 años, que pueden tener 40 años, con esos hijos también tenemos un proyecto, el que explico en el libro, que es el proyecto Ariadna, que es buscar ese hilo donde vamos a utilizar también la mediación. Son campos nuevos para la mediación, ¿no? Como estoy diciendo. Y aquí, en colaboración con la Fundación ATIME de Trinidad Bernal, estamos trabajando en una metodología en este campo, porque cuántas personas hay que perdieron el contacto con el padre o con la madre como consecuencia de una ruptura, y al cabo de los 10 años, de los 15 años, pues tienen todavía en el corazón, en la mente, no ese remordimiento, ese vacío de que saben que su padre, que su hijo, que su madre, que está allí. Y entonces faltan esos elementos de conexión. Bien, pues todos los casos empiezan con esa casuística, y a partir de esa casuística reflexionamos en puntos de vista, etcétera. ¿Qué casuística es? Pues es diversa. Os pongo aquí alguno. Por ejemplo, cuando los hijos divorciados vuelven a casa. Esto es ahora, sobre todo, con el tema de la pandemia y con el desastre económico que vivimos, lo estamos viviendo, pero antes lo hemos vivido también con los divorcios. Claro, ¿qué pasa? Que cuando un hijo o una hija se va de la casa porque va a vivir su vida, se va al extranjero, se casa o no se casa, pero tiene hijos, tal, y luego tiene un quebranto en la vida, pues lo primero que hace es volver a la casa. Y ese vuelve a tu casa por Navidad, pues claro, por Navidad vuelves con el turrón y vuelves este año no se ha podido volver, y lo que haces es estar un espacio de tiempo. Pero ese instalarte de nuevo en la casa, pues resulta que las cosas han cambiado y esa casa ya no es tu casa, es la casa de tus padres. Y esos hijos ya no eran aquellos que estaban en tu casa contigo y a los que les ayudaste cuando eran pequeños, cuando eras jóvenes, sino que vienen otras personas, ¿no? Y entonces, claro, ahí se generan muchos problemas. Se generan problemas porque las cosas a veces no se hacen bien, y al final, lo que se piensa que es un favor que se hace a los hijos, porque indudablemente es ley de vida acoger a tu hijo y a tu hija, pero si no se hace bien, te va a costar disgusto con los otros hijos, incluso con esos propios hijos que se han instalado en su antigua habitación, y resulta que, bueno, pues tienen la costumbre de olvidar que hay que planchar, como ellos hacían en su casa cuando vivían independientes, que hay que hacer la comida, que hay que aportar dinero, ¿no? Y resulta que llegan a una casa cuando los padres están ya en otra onda, ¿no? Luego esos hijos del divorcio, víctimas o verdugos,
que llamo yo, ¿no? Esos hijos bueno, que han tomado partido o que han sufrido, por eso digo que son víctimas, que han sufrido el impacto de que los padres no han sabido el gestionar bien su ruptura. Y en consecuencia, pues de una u otra manera, claro, si has vivido en una guerra, pues al final terminas tomando, tomando el partido por una de las partes en conflicto. Porque puede ser que te haya caído algún obús en medio, o has visto a tu padre o a tu madre sufrir, llorar, has visto incomprensión, ¿no? Y esos hijos del divorcio con los que se pierde la relación, o esos hijos que pierden la relación con sus padres con los hijos, o esas madres o esas hijas. Bueno, pues hay que ver cómo se deben gestionar estas cuestiones. Es otro campo inmenso para la mediación. Luego los padres y madres abandonados, realmente abandonados porque, claro, se ha cambiado de modelo de familia. Nosotros hemos vivido en una sociedad patriarcal para lo malo, muchas cosas malas y también para lo bueno. ¿Por qué? Pues porque dentro de la familia pues se vivía y se vivía se vivía cuando se era pequeño y cuando los padres, los abuelos se hacían mayores también seguían viviendo allí. Las residencias prácticamente no existían, existían lo que se llamaban los asilos, que eran pues esas personas que no tenían hijos, hijas, o que, bueno, habían tenido problemas de pobreza, etcétera, y no sus familias, y siempre era un poco de reproche social, han llevado a su padre, han llevado a la madre al asilo. Pero hoy día no es así. ¿Por qué? Pues porque la verdadera revolución que hemos vivido en el siglo XX ha sido la de la incorporación de la mujer al trabajo, la de la igualdad de la mujer. Y en consecuencia, ya no es aquello de como agua para chocolate, ya no es aquellas niñas que ya desde pequeñas estaban destinadas a cuidar a sus padres y a sus abuelos, sino que todos, hombres, mujeres, tienen derecho a vivir su propia vida. Y también está el fenómeno del divorcio, porque claro, con el divorcio resulta que uno se casa, se divorcia, se vuelve a casar, y entonces aquel primitivo suegro, aquella primitiva suegra no es lo mismo que el otro, etcétera. Y bueno, pues se produce, estamos viviendo toda una revolución en muy poco tiempo. Y en ese tiempo nos encontramos a padres y madres que los hijos han distanciado, porque también estamos viviendo en una sociedad mundial, donde no se vive en el mismo pueblo, en la misma ciudad, y es mucho más difícil. Y hay padres que viven en el pueblo, en una ciudad pequeña, y los hijos viven en Nueva York o viven en Roma. Y ahora lo hemos visto con la pandemia. Luego son los problemas de los hijos adoptivos. También cuento algunos casos. Claro, las adopciones, después de mucho tiempo en los juzgados, la conclusión que yo saco es que las autoridades se han preocupado tal vez en demasía en tener esas agencias de adopción internacional y en preparar mucho las adopciones antes de que se produzcan. Pero después de producirse ya dejan a esos padres adoptivos solos ante una tarea dificilísima, que es aprender a ser padres y aprender a ser padres adoptivos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es mejor hacerlo? Y nos estamos encontrando con fracasos en la adopción. Entonces, he contado con una psicóloga especialista en esta materia, hay alguna web, y realmente se hacen las cosas bastante mal. Hemos tratado de dar, bueno, pues también de poner links, de decir dónde se puede acudir, etcétera. Y luego, pues la soledad de los mayores, la soledad, que es esa cosa tan bonita, que muchas veces nos gusta estar en soledad, pero esa es la soledad voluntariamente aceptada. Pero la soledad de los mayores, involuntaria, de esas personas que viven solas, de esas personas que son, que sufren tremendamente. Yo recuerdo de la época de instrucción, recuerdo los suicidios, y lo digo aquí, que los suicidios a los que tuve que ir, el levantamiento de cadáveres. Una gran parte eran de drogadictos y drogadictas y otra parte eran de personas en residencias. Es tremendo porque muchos de ellos, yo me acuerdo la defenestración de una mujer que dejaba encima
de encima de su cama la fotografía de sus hijos y de sus nietos, a los cuales pues llevaban mucho tiempo sin ver, le habían prometido que iban a ir a verla pues en el verano y no habían ido y bueno, pues no pudo soportar aquello, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos? Hay que reflexionar. Vivimos en una sociedad muy compleja, estamos todos muy ocupados, pero tenemos que pensar en estas cosas. ¿Qué más se puede encontrar en este libro? He contado algunos casos. También me decía el periodista este, oiga, pero este libro es muy triste. Yo decía, bueno, es triste como es la vida misma. Ya tenemos otras cosas para alegrarnos, ¿no? Y afortunadamente ni todos los hijos son malos, hay muchísimos buenos, ni en todas las familias hay estos problemas. Pero también se puede encontrar en este libro unos relatos amenos de casos judiciales. Yo tengo la vocación frustrada de escritor, de periodista. De hecho, yo no hice periodismo porque el cupo en aquella época acababan de inaugurar las dos escuelas de periodismo en Barcelona y en Madrid, y yo era de un pueblo de Murcia y ya llegué tarde y no había plaza. Y mi padre me dijo, empieza a estudiar Derecho que siempre te servirá, pero yo quería ser periodista, me gustaba escribir. Bueno, pues he escrito estos relatos un poco en plan periodístico. Y yo creo que se puede comprar el libro o se puede ver el libro, se puede leer el libro porque hay unos relatos que, bueno, han gustado. Hay muchos amigos que me quieren mucho. Yo no sé si es verdad o no, pero sí me dicen, es que se leen bien, son frescos, son curiosos, ¿no? Luego, otra cosa que a mí me impresiona son las deslealtades de los hijos adultos cuando sus padres ya mayores deciden divorciarse. Esto lo hemos visto en los juzgados muy de cerca. Y lamentablemente hay veces que cuando en tono distendido los abogados o los jueces pues hablamos con otros compañeros en una cena, ahora menos cena, ¿no? Pero, y hablamos, pues mira, se quería divorciar uno, o no, tengo un divorcio de una persona que tiene 80 años, ja, 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 ¿dónde irá tal? A mí me da una pena tremenda, me da una pena tremenda, porque claro, eso, ¿qué significa? A una edad madura divorciarse. Pero claro, lo peor de eso no es divorciarse a esa edad madura, con los problemas económicos, con ver qué haces con tu vida con esa edad, etcétera, sino en una franja de edad que es cuando se queda el nido vacío. Estadísticamente tenemos una edad de los divorcios entre los 30 y los 40 y después la siguiente es alrededor de los 55 y la mayoría son mujeres, mujeres que con el nido vacío deciden no aguantar más al pelma de su marido, no porque haya habido malos tratos, que también, sino simplemente porque quieren vivir otro tipo de vida y bueno, pues porque ven amigas que se han quedado viudas y son tan felices, ¿no? Y están en la asociación de viudas y se van de excursión bueno, y dice, bueno, yo ¿para qué me quiero esperar a matar a mi marido, ¿no? A enviudar? Pues ya quiero ir bueno, deciden divorciarse por muchas causas. Bueno, claro, la cuestión es que los hijos, cuando somos más jóvenes, si nos divorciamos, exigimos de nuestros padres que nos respeten. Respetad, respetad mi decisión. Vosotros no os importa. Yo soy vuestro hijo, tenéis que estar conmigo, yo soy vuestra hija, vosotros acogedme a mí. Pero cuando son los padres los que se divorcian, los hijos toman partido. Y los hijos de 40 años le cantan las 40 a su padre o a su madre, ¿no? Y rompen con unos y con otros. Y eso es tremendo porque se tiene derecho a divorciarse, por las razones que sean, aunque estés equivocado, aunque un señor más mayor o una señora más mayor se vaya con otro más joven o veas que se está equivocando, pues tiene derecho a equivocarse. Entonces lo que hay que hacer es respetar. Pues se cuentan también algún caso de estos. Luego, el tema de la violencia de género vivido desde el punto de vista de las familias. El tema de las violencias de género a mí me preocupa muchísimo. Y me preocupa muchísimo porque, además de ser la lacra social que tanto se repite, es que las políticas públicas se están haciendo francamente mal. Yo lo digo porque lo escribí cuando se publicó la ley de violencia, de prevención de la violencia de género, ya lo publiqué en la revista jurídica de Cataluña, diciendo, a ver, está bien,
está bien que se legisle sobre esto, pero que no todo sea la creación de un juzgado penal. Mm, Hay que hacer muchas más cosas. Hay que introducir un cambio de chip, de mentalidad en los niños, desde la casa, desde la más tierna infancia, en las escuelas. Hay que poner semáforos, hay que decir muchas cosas antes. Porque claro, si uno quiere cortar, por ejemplo, la enorme frecuencia que hay de accidentes de tráfico, pues no basta con crear juzgados especializados en accidentes de tráfico y elevar las penas y elevar más las penas y crear cárceles para los conductores. No, hay que hacer buenas carreteras, hay que hacer que los coches tengan buenos sistemas de frenada, hay que aprender a la conducción, hay que hacer el carné por puntos, hay que hacer muchas cosas antes. Y yo, bueno, en la sala en la que estoy de presidente, llevamos los casos que provienen de violencia de género. Y en la estadística nos asustamos. ¿Por qué? Pues porque eh, los casos que vienen de juzgados civiles normales, hay más casos de violencia muchas veces que los que vienen de violencia de género. Lo que pasa es que no se ha denunciado y no se ha denunciado por esto mismo que estamos diciendo. Y esas cosas también hay que decirlas, hay que formar a los abogados, hay que formar a los jueces. Bien, pero ¿y qué hacer una familia? Una familia, pongamos unos padres de 50 años que por los vecinos, por otros hijos, por amigos, se enteran que su hija pues no viene a verlos, no porque no quiera verlos, sino porque lleva señales en la cara, porque lleva moratones en la cara, porque está bueno, está secuestrada emocionalmente. Y esos padres que cuando van a ver a esa hija, cuando van a tomar partido, la hija no los deja entrar. ¿Por qué? Pues porque ha perdido la capacidad de reacción. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues también este tema es un tema importante que trato en el libro. Luego, la impotencia cuando la droga o las adicciones atrapan a los hijos, ¿no? Esos hijos que nos vienen, que son mayores, que tienen su trabajo, esas hijas, y que de pronto pierden el trabajo y que resulta que, bueno, pues también nos enteramos ya tardíamente que están enganchados a la cocaína, que están en el alcoholismo. Eh, mm, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque es que no sabemos lo que hay que hacer. Y ahí hay un negocio también, un negocio turbio. En España tal vez no tanto, pero vemos en países más desarrollados que hay falsos profetas, que hay muchos tratamientos que engañan a la gente, hay abogados especializados en materia penal, pero si no es materia penal, si aquí hay que hacer otras cosas, ¿qué pueden hacer los padres? Llorar, ir a ver a los hijos, darle todos los que tienen, dejarle que les roben, dejarles que... No, a veces hay que tener otras conductas, pero para eso hay que contar con entidades, con asociaciones, con personas especializadas en saber qué es lo que hay que hacer. Y hay que comunicarlo, no hay que tener vergüenza, porque eso son enfermedades, ¿no? O sea, una drogadicción es una enfermedad y como tal enfermedad hay que trabajarla. Y yo, pues a mi primo, que es médico, se lo tengo que decir, no se lo tengo que ocultar, porque ahora se va a enterar de otra manera. Y tenemos que aprender a trabajar de otra manera, ¿no? Y luego, pues, otra cosa, la tristeza de tener que soportar las peleas de los hijos por el reparto de las herencias. El tema de las herencias es tremendo. Y es tremendo aquellos hijos que le exigen a los padres que le den la herencia en la vida. Durante, pero si la herencia se produce cuando los padres, cuando el causante se muere, ¿a qué vienes tú a exigir la herencia? A exigirla además o un trato de favor, o cuando tienes problemas económicos. Claro, se dice, si has educado bien a tus hijos, no te lo harán. Pero es que estamos viendo que en esto hay hijos que nacen en una misma familia y que cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Bueno, os he hablado de estos casos. Quiero hablaros también volviendo al libro, que claro, yo me atrevo, cuando estoy hablando de esto, me decís, aquí está hablando de Epícteto.
¿no? Un moralista. Yo creo que los jueces, como los abogados, somos moralistas porque el derecho pertenece, como decía Aristóteles, pertenece al ámbito filosófico de la ética. Y lo que hacemos realmente no damos lecciones de ética, pero el legislador cuando legisla sí está diciendo, cuando menos estadísticamente, lo que considera normal desde el punto de vista ético, deontológico. Pero claro, yo no me atrevo, porque algunas cosas he vivido a lo largo de la vida. No soy como aquel, recuerdo un juez de familia, el primero que llegó a Murcia cuando yo era todavía abogado, y este hombre que era mayor, recuerdo que un día me decía, me han puesto un psicólogo, que además es una chica joven, pero si yo soy más psicólogo que todos ellos, yo eso no lo digo. No lo digo porque sé lo que nos pueden ayudar los psicólogos y los trabajadores sociales. Yo he dedicado el libro a los trabajadores sociales, a los asistentes sociales, a los psicólogos que están en la primera línea ayudando a las familias. Y entonces, pues he colaborado con Dominique Dabate. Dominique Dabate, de Dominique Dabate, fue el que me perfiló. Yo en todas estas preocupaciones siempre las he tenido, pero Dominique es un trabajador social canadiense que además fue uno de los impulsores de la coordinación de parentalidad, que yo conocí por casualidad en una visita a Canadá, a Montreal, que allí, claro, está muy introducida, está en los juzgados. En una planta de los tribunales están estos servicios a las familias. Y Dominique, pues, puso gran parte de su experiencia como trabajador social en casos y en fórmulas, en consejos. Y bueno, pues me animó a que bueno, pues sus enseñanzas las transportara a lo que es nuestra sociedad. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Y me ha corregido el libro y demás. Luego, Connie Capdevila Brofi es una psicóloga catalana, eh, también con raíces australianas y que además se formó en Estados Unidos y que conoce todas estas figuras que para nosotros, que tenemos una tradición divorcista más corta, no la conocemos. Y Connie nos ayudó, también me ha ayudado mucho, a enfocar desde el punto de vista psicológico. A Francesc Reina. Francesc Reina es pedagogo social, es escritor, es articulista, pero sobre todo, por ejemplo, su profesión, su puesto de trabajo actual está en la unidad de sin techos, como se dice en Sesostre, aunque algunos dicen que es sin hogar, bueno, pues por nuestras calles, que son personas que están viviendo ahí y que podíamos ser nosotros un día mañana, porque a cualquiera nos puede venir esa ventolera, ¿no? Y entonces él tiene mucha experiencia en tratos con estos difíciles. Y bueno, pues a mi amiga Lola Baño, que es psiquiatra de Majadahonda, que es la directora del Centro de Atención Integral de Drogodependientes de Majadahonda, que tiene muchísima experiencia en trabajar con la drogadicción y con las familias de drogadictos. Y paso a la última diapositiva. Decía antes que este libro ha sido un libro abierto, porque no es un libro que haya hecho yo solo. Lo he hecho, quiero decir que después de tenerlo redactado, lo he pasado a mucha gente, a mis hermanos, a mis hermanas, a parientes, amigos, para que me corrigieran la sintaxis y al mismo tiempo me dijeran, me contaran, y lo he abierto también a especialistas. Pero lo quiero abrir, lo he querido abrir también a los lectores y a la sociedad. ¿Por qué? Quiero que sea un libro abierto a la colaboración de todas las personas que quieran aportar sus historias. Yo he aportado 11 historias, pero a la medida que el libro está en las librerías, se está interesando la gente por él, estoy recibiendo más llamadas y me están contando cosas. El otro día, pues me llamó un bombero de Santander que tiene una discapacidad por un accidente y me llamó, oiga, es que mire que he sacado de la biblioteca su libro y yo es que me pasó una cosa parecida, se la puedo contar y me llamó al tribunal, dejó el teléfono, muchas gracias por haberme llamado, ¿no? Entonces,
Yo lo que digo aquí es que quien quiera contar esa historia la puede contar. Y entonces hemos hecho una página web, que es esta que estáis viendo, se llama Hijos Ingratos, que la podéis, está a vuestra disposición, estaba recién hecha. Estamos en Facebook también y todas estas cosas, pero hay una correo electrónico que se llama mi relato a hijosingratos.com, que lo que pretende es recoger esas historias. ¿Para qué recogerlas? Pues recogerlas para conectar con esas personas que quieran conectar, lógicamente, con su autorización, procurar llevarlas, pues, o darles ese matiz de tipo literario un poco, ¿no? Con algún colaborador que tenemos en la editorial, de los que me han ayudado a hacer el libro, y finalmente, pues hacer una segunda parte. Una segunda parte que ojalá tenga muchas historias de estas. A mí me gustaría tener relatos no muy largos, por favor, no novelas, ni siquiera que sean relatos cortos, ¿no? Para decir, esto es lo que tenemos, porque la realidad siempre es muy superior a la ficción. Y yo pues voy a terminar aquí, voy a terminar ya con esto que os he dicho, y ojalá, pues, algunos de vosotros, si conocéis algún caso, a través de la web, pues me podáis enviar esas historias que podamos ir añadiendo en un segundo volumen, ¿no? Y que puedan ser también de ejemplificación. Yo creo que es interesante para nuestra sociedad. Estamos construyendo construyendo una sociedad y un modelo de familia diferente. No es ni mejor ni peor que la sociedad patriarcal, es diferente. Y lo tenemos que construir entre todos. Me mandaban un mensaje que hasta cuándo hay tiempo. Pues la verdad es que es la primera vez que me planteo esto, porque no había pensado poner ningún plazo. Simplemente lo vamos a dejar abierto. Yo de momento estoy trabajando en el tribunal, ahora mismo estamos todavía presentando este libro, pues supongo que lo tendremos en pie bastante tiempo. Pero si de verdad conocéis y veo que ya están viniendo algunos chats de personas que están interesadas, pues con paciencia, sin prisa, pero sin pausa, pues irlo, irlo enviando, como queráis, con este libro abierto. Y ahora, pues, estoy a vuestra disposición para si queréis hacerme alguna pregunta. Muchas gracias, Pascual. Como avanzaba en la presentación, siempre es un placer escucharte, siempre nos dejas con ganas de más y siempre nos haces repensar, con la excusa de los ADRs, la sociedad en la que vivimos. Como se nota que además de tu conocimiento, de todos los amigos, de todos los profesionales, has trabajado el libro con el corazón como todo lo que haces. Yo estoy deseando y seguro que todos los compañeros estamos deseando leer tu libro. Yo, como te avanzaba, con el permiso de todos los compañeros y para que Electra pueda recopilar las preguntas que se vayan formulando. No quiero perder la gran oportunidad de tenerte como especialista para que nos hagas una breve valoración del anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal en lo relativo a los MACs y a la mediación, por supuesto. Así que te dejo que me contestes y le damos tiempo a Electra. Muy bien. A ver, es un cambio de pantalla, un cambio de escenario totalmente diferente. Está hablando de una mediación familiar en un ámbito que no suele ser donde se trabaja en mediación familiar, que suele ser la crisis de la pareja, etcétera, ¿no? Pero que también me puede servir un poco para presentar o para decir unas pinceladas sobre el anteproyecto de ley que ha presentado el Ministerio, en el sentido de que vamos a partir de la base de que los casos que van a ir a mediación van a ser muchos más si realmente podemos eh, mm, ante la ciudadanía eh, vender el producto de la mediación, incluso a los abogados, porque muchos de estos problemas llegan a los abogados.
va a ser precisamente no la derivada de los juzgados, sino los conflictos que están en la sociedad. Y bien, yo que estoy trabajando en el ámbito de la mediación desde hace muchísimos años, en la arqueología de la mediación me sitúan algunas personas, me duele grandemente el que esté tardando tanto tiempo en calar en la sociedad española. Y cuando se analizan las causas son muy diversas. Es verdad que no se estudian las facultades, es verdad que relativamente es nuevo, es verdad que los abogados que tienen prácticamente el monopolio del tratamiento de la gestión de los conflictos no han tenido esta cultura y les cuesta bastante más que en otros países donde tienen esta cultura de la negociación. Nosotros vivimos una sociedad autoritaria, pero una de estas causas es que hablamos de mediación generalmente con un paradigma único, ¿no? Con un paradigma único que es el de la mediación prejudicial. Y esa mediación prejudicial tiene unas características que es la voluntariedad, que es la neutralidad del mediador, ¿no? Que es la confidencialidad absoluta. Y a partir de ahí, pues mm, se desgrana un abanico de otros mecanismos de resolución de conflictos. Y esos mecanismos son los que en el derecho comparado se llaman ADR, la Alternative Dispute Resolution en inglés, o los MARC en francés, ¿no? O los métodos alternativos de resolución de controversias, o como los llama el anteproyecto, los modos alternativos de, no me acuerdo el adjetivo adecuados, métodos adecuados para la resolución o más adecuados para la resolución de controversias. Entonces, claro, cuando se pretende poner un filtro, y como dice el ministro, y como dice la exposición de motivos, que aprendamos a pasar por el templo de la concordia antes de ir al templo de la justicia, pues empezamos a ver que estadísticamente, si hay una cierta obligatoriedad, pues no disponemos ahora mismo de efectivos, porque la estadística que se hizo representa con una cierta obligatoriedad de una actividad negocial previa, tomando en base a los casos que hubo en nuestra jurisdicción en 2018, solo los que fueron al juzgado llegan casi al 1.800.000. Entonces, claro, es imposible sacar de una varita mágica de pronto mediadores para 1.800.000 casos. Pero es que además hay muchos casos que no son apropiados para la mediación, pero sí para otro tipo de negociación. Entonces, yo con todas las reservas que hay que tomar los anteproyectos, que luego se tienen que mejorar, lógicamente, con las aportaciones de los expertos, etcétera, etcétera, pues felicito enormemente esta iniciativa del Ministerio. Y algunos compañeros mediadores dicen, es que ya estaba casi a punto la ley de impulso de la mediación. Y la ley de impulso de la mediación se dio un parón absoluto por el rechazo absolutamente mayoritario de la abogacía, ¿no? En el Consejo de la Abogacía, los decanos hicieron una votación y de los 87 decanatos que hay en España, solamente una, que fue la decana de Barcelona, votó a favor, todos los demás en contra. Y claro, no se puede hacer algo en contra de la abogacía, sino que a mí me decía un juez alemán al que le preguntaba, ¿cómo habéis hecho en Alemania para que la mediación cale tan pronto? Me dijo, el único secreto es la complicidad con la abogacía. Por eso lo que hay que hacer es diseccionar los asuntos y diseccionar la metodología. Todo entra dentro de la cultura de la mediación. Pero dentro de esa cultura de la mediación vamos a encontrar la conciliación. ¿Que por qué vamos a desechar esa conciliación? Y esa conciliación
prejudicial, porque la conciliación judicial ya le has dado la bofetada al otro. Y hay que procurar, en un asunto como los que estamos viendo en el libro, hay que procurar no dar la bofetada. Quiero decir, hay que procurar no poner la demanda. Por eso hay que hacer un trámite de conciliación previa. Lo que sí es verdad es que las instituciones de mediación que tenemos que potenciarlas y tenemos que mejorarlas para que los ciudadanos y los abogados confíen en ellas y vean que ese es un camino muy adecuado, sobre todo cuando hay factores emocionales, cuando hay factores de una complejidad mayor. Pero muchas veces cuando son temas de otro calado, son temas, como yo digo, con menos dimensiones, son más lineales, cuando hay que calcular una indemnización por un grifo que nos han puesto mal en nuestra casa. Ahí pues yo creo que el montar una mediación es devaluar la mediación, ¿no? En asuntos bagatela. Hay que procurar hacer otros medios. Y también lo que hay que hacer es prestigiarla en el sentido de que, y esto el anteproyecto, lo prevé el anteproyecto, es que los abogados del turno de oficio, que tanta importancia tienen en el sistema de justicia, pues que estos abogados de oficio, cuando intervengan en una mediación, cobren también, tanto como si llevaran el tema a un proceso judicial. Es la única forma. Porque claro, lo que no puedes hacer es decir, solo le pago al abogado de oficio si va al juzgado. No, es que hay que pagarle. Yo le pagaría más para que no fuera al juzgado. No porque el gobierno, el Estado, se ahorre más dinero en jueces de edificios, etcétera, etcétera, sino también porque las relaciones jurídicas, cuando llegan al juzgado, ya llegan muertas y se va a hacer la autopsia. Y eso vale mucho dinero. Y las relaciones jurídicas y las relaciones personales es, eh, eh, debe ser moralmente importante que tratemos de solucionarlas antes. Ahora, ahí está el anteproyecto, es un toro que hay que torear, hay que hacerlo bien, hay que estudiarlo a fondo, hay que presentar las enmiendas y sobre todo, lo digo para los colegios de abogados, es un gran reto, yo creo que es el mayor reto que la abogacía española va a vivir en el siglo XXI. Y termino. Muchísimas gracias, Pascual. Pues con tu permiso, y aunque ya casi nos acercamos al fin de hora, vamos, Electra, si has recopilado las preguntas, te las va a formular para que vamos a abusar un poquito y acogerte algunos minutos de más, pero para que queden contestadas las preguntas. Electra, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Tenemos a la compañera Lourdes Llana que nos hace una pregunta a Pascual y dice: ¿crees que si se hiciera obligatoria la mediación prejudicial, la mediación perdería su naturaleza? Yo estoy convencido que la prejudicial sí. Así como la mediación derivada desde los juzgados, lo que conocemos como intrajudicial. Esa mediación tiene ya una carga de obligatoriedad, por eso tiene unas características diferentes. La que es anterior al proceso judicial debe ser voluntaria. Ahora bien, lo que es obligatorio es acreditar que se ha realizado una actividad negocial. Y la actividad negocial por excelencia, sobre todo en determinados casos, va a ser la mediación. No sé si he contestado. Muchas gracias, sí. Y la misma compañera pregunta si se debería incluir la mediación dentro del programa de estudios en la carrera de Derecho, Psicología, etcétera, para lograr la asimilación por la sociedad española y por los profesionales. Bueno, eso es un reto total de la abogacía. Ya hemos vivido, en años pasados, hemos vivido una cosa similar. Cuando se hicieron los másters para el ejercicio de la abogacía, entonces la Agencia Española de Calidad de la Enseñanza, la ANECA, famosa, pues a través, y ahí yo también algo que ver, no me pongo una medalla, pues no dieron la calificación
para que pudieran llevarse esos másters si no se incluía la mediación en el máster de ejercicio de la abogacía. Ahora lo que nos queda es ganar la batalla de que en las facultades que tienen que ver con estas materias, que son fundamentalmente las de Derecho, las de Psicología, porque me consta que en Trabajo Social y en Educación Social ya es obligatoria, pero sobre todo en Derecho pues también existan. Yo la única experiencia que conozco es en la Pompeu Fabra de Barcelona, donde tuve el honor de trabajar con otros compañeros en la creación de esta asignatura en la Facultad de Derecho, que es asignatura troncal, ¿eh? Y es obligatoria y se estudia en el último curso de la carrera. Y desde hace ya 8 o 10 años. Pero es la única que no, que está como obligatoria. Entonces, claro, tenemos un problema. Y el problema es que para introducir una asignatura nueva tienen que ser catedráticos de la propia facultad. Y si no hay ningún catedrático de la propia facultad, experto, o hay muy pocos, va a ser más difícil. Pero yo creo que se puede ir avanzando en esta materia y ya hay asignaturas de derecho procesal, de filosofía del derecho, muy variopintas, de derecho civil. Ahora tenemos el gran reto también de las conformidades penales, de la justicia restaurativa, que no deja ser también otra modalidad de mediación que también se van a introducir. Yo creo que, bueno, tenemos un año que a pesar de la pandemia vamos a poder ver la eclosión, el florecimiento de las bases para el asentamiento de la mediación en nuestro país. Muchísimas gracias. En el chat no tenemos más preguntas, pero sí muchísimos mensajes de agradecimiento. Acaba de entrar una pregunta de la compañera Rocío López que dice: ¿ve factible la mediación para mejorar las relaciones entre una madre y una hija adulta que ha sido condenada por agresión a su madre y tiene en este momento la pena suspendida y condicionada a una orden de alejamiento de su madre? Yo en lo que, claro, ha habido un acto tipificado en el Código Penal, ha habido violencia, y aquí lo que indudablemente sería idóneo, sería una intervención en justicia restaurativa. He dicho que entra dentro, porque la mediación es el paradigma central, pero hay muchas posibilidades. Y la mediación en el ámbito de la justicia restaurativa, es decir, de la justicia penal, es importantísima. Y precisamente en ese ámbito de las relaciones de hijos e hijas con padres y madres es fundamental. Vamos, o sea, el tema del perdón es un tema también de tipo, eso no es jurídico, es religioso, es filosófico, no. El tema del perdón es además utilísimo para muchas cuestiones y lo estamos viendo. Y es verdad que a lo mejor nos viene el escándalo porque estamos acostumbrados a las sociedades autoritarias. El que la hace la paga, el que ha cometido un crimen que se pudra en la cárcel. Y sin embargo, pues una sociedad avanzada, la pena de prisión, y lo dice nuestra Constitución, las penas han de estar orientadas hacia la rehabilitación. Y que esa rehabilitación entre una madre y una hija, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede perdonar? Muy bien, vamos a finalizar, Pascual, solo por acabar el turno de preguntas. Mira, ha entrado el último, que explicaras muy brevemente el proyecto Ariadna, pregunta Ana Cabello, y con esto ya no te robamos más tiempo. Bueno, el proyecto Ariadna es muy breve, es en honor el nombre de una compañera mía en la facultad, precisamente Pompeu Fabra, que impartía esta asignatura conmigo, que a los 4 años perdió el contacto con su padre por el divorcio, y esta chica tuvo muchos problemas en su vida y muchos problemas en su desarrollo personal, y un día decidió quitarse la vida.
y yo la quería mucho. Y bueno, pues pensé que cuando pasara la jubilación, que me queda poco, me quedan, diré que unos meses, ¿no? Pues he tenido la ilusión de emprender un proyecto para la recuperación de las relaciones entre estas personas, padres, madres, hijos, hijas, que perdieron la relación como consecuencia de que no sabíamos, los jueces, los abogados, los psicólogos, no sabíamos gestionar bien los conflictos y orientar bien a los ciudadanos. Y entonces es intentar una oportunidad para volver a conectar a esas personas. Desde luego, en estos casos hay experiencias en el derecho internacional. En estos casos no se va a volver a pasar como si no hubiera pasado nada, no. Pero sí un poco a tranquilizar, a ganar tranquilidad con uno mismo. A decir, bueno, he vuelto a ver a mi padre, he vuelto a ver a mi hija. Nos llamaremos una vez al año por Navidad. Bien, pero la he visto que está feliz, que tiene una familia, que tiene... Y este proyecto lo estamos montando, estamos trabajando, porque queremos hacerlo muy concienzudamente, metodológicamente y demás, con la Fundación ATIME, es la fundación que dirige Trinidad Bernal, que ha querido acogerlo, porque además es la fundación, el centro de mediación más antiguo de España y yo creo que lo podremos tener pues antes de final de año, probablemente a mitad de este año lo podremos tener ya publicitado y al servicio de los mediadores, al servicio de los abogados, porque yo creo, cuando hablamos, ¿quién puede saber esos hijos? Yo decía, sin duda alguna los abogados, porque esos abogados que archivaron su caso, el caso hace mucho tiempo, saben de aquella familia que quedaron mal los hijos, etc. Pero bueno, si queréis alguna información adicional más o tenéis interés, me podéis localizar a través del correo electrónico que os he dado, ¿no? Bueno, pues a través de la web y también vamos a montar una web del proyecto Ariadna. Bien, Pascual, pues ahora es el momento en el que, aunque no lo escuches, tienes que sentir un aplauso muy grande de todos los compañeros, de todos los asistentes, como siempre, por compartir tan generosamente con nosotros estos minutos, tus proyectos y sobre todo por ilusionarnos una vez más. Yo lo que espero es que pronto podamos volvernos a encontrar todos para escucharte y sobre todo lo podamos hacer de forma presencial, para que podamos transmitirte un fuerte abrazo. Lo dicho, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados otra vez más y por supuesto a todos los asistentes. Se van despidiendo, ya veo a muchos amigos, así que no solamente un saludo muy cordial, sino un beso y un abrazo a todos y ojalá nos podamos ver pronto presencialmente en algún congreso, en algún simposio, ¿no? Y vayamos adelantando. Bueno, a Ana Cobos Seguro la he que sí. visto por aquí asomarse, a Miriam Reus. Un abrazo muy fuerte a todos.